¿Qué tal amigos? Nuevamente en nuestra segunda presentación, cómo se exporta en Colombia, presentada por Jean-Pierre BC, consultor en comercio colombiano. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos ven en nuestros video tutoriales y nuestras presentaciones, cómo se exporta en Colombia. Anteriormente hicimos una presentación de cómo se importa en Colombia. Este video tutorial está dirigido a aquellos empresarios que de alguna manera están interesados en exportar en Colombia. También está dirigido a pequeños estudiantes que estudian carreras afines con negocios internacionales o comercio internacional. También está dirigido a empresarios, a microempresarios, a grandes empresarios, grandes exportadores y a la comunidad en general y amantes del comercio. Bueno, un saludo para todos. Este micro seminario, como le llamo yo, es transmitido desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, América. Bueno, damos inicio a nuestra presentación. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para estudiar y saber qué producto vamos a exportar y cómo vamos a vender y cómo estará el precio en el mercado? ¿Qué estudio debo realizar yo como exportador antes de realizar mi exportación? Tenemos en pantalla, el primer paso es el estudio de mercado. Como podemos ver, ¿qué contiene el estudio de mercado? Muy sencillo. El estudio de mercado nos indica la preselección de mercados objetivos de exportación, selección de mercados objetivos, análisis de entorno del país de destino, análisis del entorno del país de destino, estudio de productos del mercado seleccionado, definir estrategia comercial, definir la competencia, los canales de distribución y promoción de nuestro producto. En resumidas cuentas, estudio de mercado no es más que es el posicionamiento de nuestro producto exportado en el exterior. Cómo se va a vender, a qué precio lo vamos a vender, cuál va a ser el canal de distribución. Este estudio de mercado nos indica la factibilidad de nuestra exportación. Bueno, como les comentaba, el estudio de mercado no es más que la rentabilidad de nuestro producto en el exterior. Nos indica el precio de la venta, a cómo vamos a vender, a cómo lo vamos a distribuir, cómo será la logística y el análisis del país de destino. Si la competencia, el mercado, esas pequeñas cosas que hay, bueno, uno como primeramente es lo más importante de este proceso. Pasamos a nuestra segunda diapositiva. Bueno, en nuestra segunda diapositiva indicamos cómo exportar. Aquí están los pasos y qué trámites hay que realizar. El primer, como vimos en la diapositiva anterior, el primer paso es un estudio de mercado, que ya sabemos qué es lo que es el estudio de mercado. Segundo paso es el registro único tributario, que todos ya sabemos que es un registro único tributario en Colombia, que no es más conocido como el RUT. Nos indicaremos nuestra situación, nuestra razón social de la empresa o microempresa o emprendedor, y definimos las casillas de exportador. Las casillas de exportador creo que son las 53, las 54, como usuarios aduaneros y exportador. El tercer paso es el registro nacional BOS o BUSE. Bueno, este es muy sencillo, es como la importación, es lo que nos da la licencia y nos acredita ante el Ministerio de Industria y Comercio en Colombia. El registro de productor nacional BUS no es más que la licencia de exportación. Nos define a nosotros que somos exportadores y nos da la licencia de exportador. El cuarto paso, vistos buenos y condiciones de acceso. Bueno, como sabemos, para ciertos productos, para ciertas mercancías,
se necesita un permiso previo de la entidad. Un ejemplo, tenemos el carbón, es un mineral, necesita un visto bueno. ¿Quién lo da ese visto bueno? ¿Quién nos da ese permiso? Ingeominas, que es la entidad encargada en Colombia de los minerales. Nos da un visto bueno, nos certifica que vamos a exportar carbón, un ejemplo, y nos da un visto bueno, nos certifica el visto bueno y solucionamos ese paso, el cuarto paso. Eso es el visto bueno. El quinto paso, el Incoterra, es la forma como vamos a negociar nuestra exportación, cómo vamos a negociar el flete, el seguro y el transporte y la forma de pago. Quien paga el transporte, quien paga el seguro, eso lo negociamos con el vendedor, con el comprador. El vendedor negocia con el comprador la forma del transporte, sea aéreo, terrestre o marítimo, o quien paga el flete hasta cierto punto y quien paga el seguro. Es una negociación entre el vendedor y comprador. Eso es lo que significa el imputar. El sexto paso, los trámites de aduana, aduaneros. Como sabemos, toda mercancía en Colombia debe pasar por una aduana y un permiso de la entidad aduanera que llamamos en Colombia DIAN. Esta autorización, estas autorizaciones son, primero, autorización de embarque, que nos indica que nuestra mercancía va a ser embarcada en el muelle o terminal aéreo o terrestre. Después de eso elaboramos un documento llamado el DES, que es la declaración de exportación. ¿Qué significa esta declaración de exportación? El DES es donde vamos a dar fe del destino y origen y datos del empresario quien exporta y datos del empresario que importa en el país de destino. Esos son los trámites de aduana, el sexto paso. Y como bien sabemos, el sexto paso nos indica el reintegro de divisa, es el pago de nuestra exportación. Como toda exportación a nivel mundial se paga en dólares, ninguna importación se paga en moneda local, sino en la divisa extranjera, que es el dólar. Es el famoso reintegro de divisa. Nuestro banco emisor, nuestro banco receptor, nos hace un reintegro de divisa a través del Banco de la República, que es quien nos va a canalizar el pago de nuestra importación a nuestra moneda local. Bueno, aquí tenemos el proceso de exportación en Colombia. Muy sencillo, muy fácil de aplicar, únicamente hay que tener los papeles al día, tener los datos del comprador, que es el país de destino, los medios de pago y de negociación. Bueno, no es gran es un pequeño tramitología, pero no es así muy extenso que digamos. Pasamos a la tercera diapositiva. ¿Qué significa exportar? Exportar es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a un país o zona franca industrial de bienes y servicios. Esto está regido bajo un decreto en Colombia, que es el decreto muy famoso 2685 del 28 de noviembre de 1999, que es el nuevo estatuto aduanero en Colombia. Bueno, pasamos a nuestra cuarta diapositiva. Que debo tener en cuenta primordialmente a toda persona empresaria que necesite exportar a un país distinto al nuestro. Primero que todo, la oferta exportable, la rentabilidad de nuestra exportación. Se debe identificar los productos a exportar teniendo en cuenta que gocen por lo menos de unas siguientes ventajas. Claro, si nosotros no vamos a exportar, un ejemplo, galletita, y la galletita no va a salir más cara al transporte, la producción, la materia, el abastecimiento, la calidad, el volumen, y allá vamos a tener un precio súper económico, entonces no es una oferta exportable que no va a ser, no va a traer ningún beneficio, no va a traer pérdida. Por eso recargamos en este paso los volúmenes disponibles en el mercado, nuestra competencia, el abastecimiento de las materias primas o ventajas del precio o volumen de calidad y disponibilidad. Exacto. Ahí está nuestra capacidad exportadora.
y nuestra calidad del producto, que sea un producto que sea competente y competitivo y tenga venta en el exterior. Porque no hacemos como exportar galletas sin sal a un país extranjero y en la competencia exporta galletas con sal y azúcar, no hacemos competencia a nuestros competidores en el exterior, porque nuestro producto no va a ser comprado ni comercializado, así que vamos a perder nuestra plata y todo lo que venga por el medio. Pasamos a nuestra quinta diapositiva. Bueno, en esta diapositiva identificamos la posición arancelaria de mi producto a exportar. Como sabemos, lo primero que hay que ubicar es la ubicación de la subpartida de arancel. Para localizar la subpartida de arancel en su producto tiene dos opciones. Uno, óigase bien, a través del arancel de aduana. Es un librito que está comercializado, o lo puedes conseguir llamando a los teléfonos de la DIAN o acercándote a la entidad promotora de exportaciones de Colombia llamada ProExport, o llamando a la división de exportaciones de la DIAN en Colombia, que te indicarán cuál es la posición al arancel de nuestro producto. ¿Ok? Bueno, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Registrarse, eso como lo explicamos anteriormente, el registro con el BUS. ¿Qué debo hacer? Registrarse como productor nacional llenando el formato 02 o 02A en caso de artesanía, si vas a exportar artesanía. Por aquel registro le permitirá al Ministerio conocer el origen de las mercancías a exportar. En el registro de la Producción Nacional de Oferta Exportable, que obtengo los certificados de origen que me permitan dar fe de mi mercancía en el exterior. Y descuentos en países donde Colombia tenga acuerdos comerciales. Esa es la ventaja. Ok, pasamos aquí donde yo hago énfasis en el registro como exportador. Como recalcamos en la segunda diapositiva, el BUS. Como podemos ver en pantalla, aquí el BUS es el Ministerio de Industria y Comercio. En el módulo de exportaciones. Bienvenido a la legislación sea tal, ventanilla tal, noviembre tal. Bueno, este es un ejemplo que aparece en pantalla. Aquí, bueno, pues iniciar trámite de visto bueno, le damos iniciar trámite. Consulta del proceso de tramitología de exportación. Aquí aparece en pantalla la consulta, bueno, es el módulo voz que todo empresario debe tener. ¿Cómo hago lo del buce? ¿Cómo iniciar ese trámite? ¿Cómo lo hago? A través de www.buce.co.co. Primer paso, adquirir la firma digital ante Certicámara. Ya muchos sabemos qué es la firma digital. Bueno, después hacemos la solicitud, el registro ante el bus. Registramos la empresa en el bus con el ROT y certificación de la Cámara de Comercio de Empresas. Mi comercio le envía a usted como exportador o usuario aduanero una contraseña y la clave. Y debe llenar la forma 02A en el caso que sea. Firma digital del usuario y pago de la licencia, que oscila entre 30.000 pesos o 60.000 pesos, el pago de la licencia. Bueno, el visto bueno, como recalcamos, son unos permisos que nos necesita el gobierno, la entidad, según dependa, como lo expliqué, Ingiominas para metales, por ejemplo, joyas. No va a ser permiso, no va a ser permiso y seguimos con nuestra termitología de nuestra exportación. Bueno, aquí así la logística Incoterm. El exportador va a negociar, casi siempre un exportador en Colombia negocia con el importador en el exterior. Tenemos el EXW Edward, el FA Free Carrier Transportista. Tenemos el FAT, el FOT, el CFR, el CID, el DES, el EQ y el DDU y el DDP. Ahora la Organización Mundial de Comercio, casi siempre un exportador utiliza mayormente para vías marítimas el FOB y el CFR. ¿Qué significa el FOB? El FOB significa, como vemos aquí, tomamos como ejemplo este barco. Este es el exportador. Vamos a suponer en este ejemplo
Y tenemos en pantalla, esta es la zona franca de Barranquilla. En la zona franca de Barranquilla está nuestra mercancía. Este camioncito nos va a transportar la mercancía hasta el puerto, hasta la bodega. Y este ejemplo vamos a exportar a la China chatarra. Y yo negocié con mi comprador en la China la factura comercial sobre el término comercial FOB. ¿Qué quiere decir? Que yo hago los gastos de movimiento de operación portuaria de mi fábrica hasta donde está el barco. Yo asumo los gastos de movimiento de la carga hasta que mi mercancía ha sido embargada y embalada y puesta sobre la borda del buque en el barco. Hasta ahí asumo mi responsabilidad como exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que mi comprador, o sea, el importador en la China, va a pagar el flete del barco hasta el puerto de destino, sea en Shanghái, en Tokio o en Hong Kong. Pues repito, el importador, o sea, el vendedor, paga el transporte, paga el seguro del transporte y paga la aduana allá en la China, allá en el puerto, sea de Shanghái, de Singapur o Tokio. El importador asume los gastos en el FOB hasta el muelle de destino. ¿Me comprenden? Ok, bueno. Es un mini ejemplo de cada término comercial. Pasamos a nuestra diapositiva siguiente, donde está el trámite de aduana. Óigase bien. Aquí vemos yo, exportador, acabo de entregar. Vamos a utilizar el ejemplo anterior, que es una chatarra, que le vamos a exportar a un comprador en el puerto de Shanghái, China. Bueno, la chatarra yo la he puesto en la zona franca de Barranquilla. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo vendo la chatarra, la factura que yo le facturé al importador allá en la China pasó de $10.000 americanos. ¿Qué quiere decir? Si la factura de exportación supera $10.000 americanos, yo debo presentar documento soporte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Factura comercial, el permiso, visto bueno, el certificado de origen, packing list, que es la lista de empaque, y el documento de transporte. En resumidas cuentas, factura que pase de $10.000 americanos. Si usted hace una exportación de una caja de zapatos, ejemplo, usted va a exportar una caja de zapatos y la factura da $200, $300, $150, $90. No hace trámites de aduana, no paguen, claro, que las exportaciones en Colombia no pagan impuestos, pero usted hace una venta por internet de una caja de zapatos, usted no tiene nada que hacer de hacer aduana, eso no lo hace. Únicamente a su cliente le va a enviar la factura comercial, la lista de empaque y el documento de transporte, sea courier o casi siempre las exportaciones que son por menos de $10.000 son vía aérea, que si tiene que presentarle a su comprador la factura, el certificado de origen y la lista de empaque y la guía aérea, en el caso de exportaciones mínimas, porque claro que las exportaciones en Colombia, las exportaciones a nivel mundial son más baratas en volumen y cantidad por barco que en avión. El flete del avión es muy caro. La que aclaramos aquí. Bueno, seguimos nuestro ejemplo. La chatarra. Yo presento esto a la aduana, este documento. La aduana hace un siguiente paso que inspecciona la mercancía. Si es física, manda a un inspector de aduana que le eche una mirada y revise la mercancía y del visto bueno.
y hace una inspección de los documentos y los siguientes documentos anteriores, que son los documentos de soporte, están en regla. Él libera la mercancía, le da salida, genera el documento de exportación, que es el DES, donde están los datos del comprador, vendedor, la dirección, el precio, cuánto costó, cómo va a comprar, el valor del seguro. El inspector de la aduana, o sea la DIAN, en Colombia, nos genera el DES, que es el documento de exportación. Y nuestra mercancía es despachada, ya se fue. En cualquier naviera, Marcelán, Hamburgo, Evergreen, lo que sea, se fue. Cuando allá el comprador en la China recibe nuestra mercancía, él me paga a mí en dólares. Yo debo generar esa divisa a mi banco o a mi intermediario cambiario que me cambie la plata de dólares a moneda colombiana. Me explico. Yo vendí en dólar, pero como yo soy colombiano, yo lo que yo voy a hacer con esa plata. La necesito en plata colombiana, entonces yo llevo ese dinero al Banco de la República, el Banco de la República me dice a mí, hombre, el cambio dio tanto, me dan mi plata y todos contentos. Bueno, ese es el trámite de aduana en Colombia para las exportaciones. Es muy importante saber esto porque a veces muchos empresarios exportadores quedamos en las nubes. Nos quitan la plata, se perdió la mercancía, nos acarrean sanciones, mejor dicho, no hicimos nada. Y se nos vienen las deudas encima y las demandas, mierda, eso es un coge de esta forma. Esto es muy importante saberlo, como lo anterior. Esta diapositiva es englobada a la anterior porque es muy importante saber esto. Los medios de pago, cómo yo pago la exportación, cómo pago el mercado cambiario, la carta de crédito. Carta de crédito es no más aquella que el vendedor me paga el 50% y me paga el otro 50% cuando la mercancía esté puesta en el país de destino. Un giro es que me paga a través de un giro bancario. Manda la plata a la cocina de un giro y agarre. O cheque. Esto lo sabemos todo. Ahora yo para hacer la presentación mañana ante el banco, genero un documento de soporte de exportación, que es la declaración de cambio número 2 ante el Banco de la República. Esto es muy importante saberlo porque aquí, si no hacemos esto, nuestra plata se pierde y perdemos todo. Y se nos vienen las deudas, las demandas y bueno, y mejor dicho, ¿a qué te digo? Importante, recalco esto en el rojo que aparece en pantalla. Si el exportador otorga financiación por un periodo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de declaración de exportación, y esto es muy importante, tiene que registrar la operación ante el Banco de la República. Ojo, óigase bien, si supera $10.000 americanos. Si usted vendió una caja de zapatos y se la mandó al mismo chino por avión y la factura fue generada por $50, usted no tiene nada que hacer con esto. Olvídese este trámite. Cambio, si usted mandó 2 contenedores fuleteados, taqueados, de alto volumen, 2 contenedores a la China con 2.000 cajas de zapatos, ahí sí tiene que hacer esta operación, hacer el trámite cambiario de las divisas. ¿Ok? Espero que esto haya sido muy claro en esta parte porque aquí donde muchas personas quedamos a la deriva. Bueno, esta ha sido la presentación de cómo se exporta en Colombia. Quiero recalcar esto a mis colegas que nos ven en Cúcuta, en La Guajira, en Pasto, en San Andrés, en los puertos y zonas francas, que no están solos, aquí estoy yo para ayudarte en consultoría online JP. Muchas gracias. Hasta luego.